Saludos nuevamente a todo el grupo y bienvenidos a otro video explicativo en el que vamos a comenzar el estudio de los huesos, el estudio en detalle de los distintos huesos que tiene el cuerpo humano. Es decir, vamos a iniciar en esta ocasión con el tema de osteología del cuerpo humano. Bienvenidos. Correctamente este tema de la osteología del cuerpo humano, vamos a dividir el tema en varias partes, en varios subtemas que corresponderán de hecho a las cuatro regiones principales que tiene el cuerpo. Es decir, en la primera parte, en este video explicativo y en los subsiguientes, vamos a estudiar inicialmente todos los huesos del esqueleto axial, es decir, los huesos que corresponden a la parte central del cuerpo. De manera inicial, arrancando en esta ocasión, vamos a estudiar los huesos del tronco, ¿sí? Esto que estoy señalando aquí, para luego pasar a la osteología o al estudio de los huesos del cráneo y centrarnos después de esto en el estudio del esqueleto apendicular, es decir, el esqueleto o los huesos más bien de las extremidades. Estudiaremos en esta parte de esqueleto apendicular, pues primero o tercero, pues siguiendo la secuencia de números, la extremidad superior y finalizaremos todo el tema con la revisión de los huesos de la extremidad inferior. Comencemos. Según lo anterior, lo que acabamos de explicar, entonces vamos a estudiar o analizar con cierto grado de detalle, como dijimos, los distintos huesos en esta ocasión del tronco, esta zona que estoy señalando con el puntero. En esta parte del tronco vamos a dividir el tema para que quede más claro en dos partes o en dos subtemas, si se permite pues la expresión. Inicialmente vamos a estudiar la columna vertebral, esta estructura pues que asumo que es familiar para la mayoría de las personas, y después estudiaremos la caja torácica o la caja costal, que corresponderá a las costillas y al esternón y a los respectivos cartílagos costales. Es decir, en este tema de osteología del tronco, inicialmente estudiaremos la columna como primera medida, y luego pasaremos entonces a cerrar el tema con el estudio de las costillas y el esternón. Para definir la columna vertebral humana, diríamos que esta, que como dije hace un momento, pues creo que es familiar para la mayoría de las personas, diríamos que es la principal estructura ósea del dorso del tronco, es decir, de la parte posterior del tronco como tal. El tronco, como se puede evidenciar en esta imagen, no solo está conformado por la columna, sino que también, como dijimos hace un instante, están las costillas, el esternón y otras estructuras. Pero en la parte posterior, en el dorso del tronco, la que resalta sin duda alguna como principal estructura es la columna vertebral. Entonces diríamos que uno es la principal estructura ósea del dorso. La segunda cosa grande que tendríamos que decir de la columna humana es que no es un hueso, no un solo hueso, sino que realmente es un cordón de huesos, una estructura formada por varios huesos o varias unidades óseas o huesos individuales, huesos irregulares, todos los cuales reciben el nombre de vértebras. De hecho, el término vértebra hace referencia precisamente a cada uno de los huesos que forman la columna. Si contásemos la cantidad de vértebras que hay desde el inicio hasta el final de la columna, entre estos dos puntos, el número más o menos daría alrededor de 33 vértebras. Pueden existir a veces vértebras supernumerarias, es decir, vértebras adicionales, o algunas veces menos, sobre todo en estas partes finales que ya mencionaremos en su momento. Pero el promedio, digámoslo así, es aproximadamente 33 vértebras para un humano normal. También tendríamos que decir que la posición anatómica que tiene la columna es como se ve en esta imagen, entre la parte inferior del cráneo y finalmente el hueso coxis o el segmento coxígeo, que es el equivalente al vestigio evolutivo de la cola, cuando pues hace millones de años obviamente pertenecíamos a otro orden distinto y teníamos cola. Pues en este punto ya esto es simplemente, como dijimos ahorita, un vestigio evolutivo, un remanente evolutivo como tal. Entonces la posición anatómica será siempre hacia la parte posterior del tronco, entre la región inferior o la parte inferior del cráneo, es decir, la base del cráneo y el hueso coxis o el segmento coxígeo.
La longitud aproximada de la columna vertebral, aunque es variable, está más o menos entre 60 y 70 centímetros aproximadamente, dependiendo, claro está, de la estatura que tenga la persona y dependiendo sobre todo del sexo, ¿no? En las mujeres es mucho más corta que en los hombres porque, pues, por obvias razones, por cuestiones, pues, morfológicas, los hombres tendemos a crecer mucho más que las mujeres, a tener una estatura un poco más elevada. Pero el promedio se mantiene entre 60 y 70 centímetros, a veces un poco más o un poco menos, dependiendo, como se podrán imaginar, de la estatura de la persona, pero más o menos ese es el promedio. Ahora, en cuanto a la columna, si nosotros fuésemos como a revisar o enumerar las funciones que tiene el cuerpo, tendríamos que decir que esas funciones se resumirían en tres funciones principales. La primera de esas funciones grandes, así grande, grande, muy notoria que tiene la columna humana es que, sin duda alguna, es el eje central del cuerpo humano. Ella está puesta de una manera tal en la que prácticamente todos los otros segmentos óseos, las otras partes que tiene el cuerpo, dependen de ella para prácticamente funcionar adecuadamente como un conjunto. Es decir, si volvemos al ejemplo del cráneo de la cabeza, pues se puede ver como claramente el hueso occipital y por ende todo el cráneo va a estar apoyado sobre la columna y el movimiento de la cabeza, sin duda alguna, estará relacionado también con el movimiento de esta parte superior de la columna. De igual manera, las costillas, como se puede ver aquí, la caja costal también van a depender o van a estar unidas a la columna. Ya es las que les sirve de puente o de punto de unión, punto de conjunción para que puedan funcionar o cumplir su función adecuadamente. En este caso, pues las de la caja costal. De igual manera, las extremidades superiores que estarían en este punto y las extremidades inferiores también dependen de este eje central que es la columna. Sí, están unidas. En la superior de pronto un poco más de manera indirecta, como lo veremos más adelante, pero en la inferior sí claramente aquí va a estar el hueso coxal, que será el que une la extremidad inferior o el que está ligando la extremidad inferior a la columna. Entonces, en última instancia, la columna se comporta como un eje. Es el eje central del cuerpo, a partir del cual todos los otros segmentos, todas las otras regiones se articulan. Esa sería la primera función. Una segunda función muy importante de la columna estará relacionada con la protección de la médula espinal, la protección de la médula raquídea, que, como se recordará, es simplemente un cordón de tejido nervioso que va por entre la columna. Ese concepto se ilustra muy claramente en esta imagen, en donde, como se recordará, pues aparece este corte del sistema nervioso junto con la columna para ver las estructuras que se relacionan con él, en este caso el sistema nervioso central. Aquí se puede ver cómo el tallo cerebral se continúa pues como médula espinal o médula raquídea, que precisamente de ahí deriva el nombre, médula raquídea, por estar entre la columna, y se puede ver cómo está en el interior, cómo realmente la médula con sus meninges y todas las estructuras que se relacionan con ella estarán protegidas, están albergadas, guardadas y protegidas, como dijimos, por la columna vertebral. Esa sería la segunda función, albergar, proteger, guardar la médula espinal o la médula raquídea en este caso. La tercera función de la columna estará relacionada con el soporte del peso corporal. Y para ilustrar esa función, pues tenemos esta imagen en donde se aprecian los esqueletos de distintos animales, entre ellos, pues obviamente el humano, un cuadrúpedo y un ave. Si nos centramos en estas dos primeras imágenes, podemos ver creo que se nota ahí un detalle importante y es que cuando uno mira la diferencia grande entre la forma en que está estructurado el esqueleto de un cuadrúpedo y el de un bípedo, como nosotros, como el cuerpo humano, pues una de las cosas que más llama la atención es que el cuadrúpedo tiene 4 puntos de apoyo sobre el piso, lo que le permite apoyar el peso sobre el suelo de una manera muy distinta a como lo hace un animal bípedo como nosotros. Incluso si se compara la columna, el tamaño de la columna, que como veremos más adelantico, en un cuadrúpedo y en un bípedo, o sea, la variación en el tamaño pues es un poco distinta como ocurre en el cuerpo humano. En nosotros, al tener solamente 2 puntos sobre los cuales se descarga todo el peso corporal en el suelo, la columna entra a jugar un papel adicional que juega en el esqueleto, en el cuerpo de un cuadrúpedo. Obviamente aquí la columna también sirve para soportar el peso del cuerpo, pero como decíamos ahora, el hecho de que haya 4 puntos de apoyo, pues en cierta forma facilita mucho mejor o facilita mucho más el,
el desplazamiento y el apoyo corporal. En nosotros, todo el peso de la parte superior del cuerpo prácticamente no está apoyado sobre el suelo, sino que está apoyado directamente sobre las extremidades inferiores, pero la estructura que se encarga de transmitir el peso a las extremidades va a ser la columna. Es decir, esa es precisamente la tercera función que tiene la columna vertebral humana. Es soportar o cargar literalmente todo el peso de la parte superior del cuerpo humano, que no se encuentra apoyado como si pasa, por ejemplo, en un cuadrúpedo, y no solamente cargarlo, sino transmitirlo, derivarlo, entregarlo simétricamente a las extremidades inferiores para que finalmente todo el peso corporal se apoye sobre el suelo. Es decir, la columna tiene una función también de soporte del peso, sobre todo en la parte superior, y de distribución, ojo a la palabra, distribución simétrica de ese peso sobre las dos extremidades inferiores para que finalmente todo quede apoyado en el piso. De hecho, es precisamente por esta razón, por la de soportar el peso de la parte superior y transmitirlo hacia abajo, la tercera función, que el tamaño de las vértebras en nosotros no es igual en los distintos segmentos de la columna, en las distintas partes. Si se aprecia este corte, esta imagen, este dibujo, este esquema, se puede ver cómo al comparar una vértebra de la parte superior, en este caso las vértebras cervicales, con por ejemplo, una vértebra de la región lumbar, de la parte inferior, se puede ver claramente una diferencia muy grande de tamaño. Y esa diferencia radica precisamente en la función que acabamos de mencionar, en el soporte del peso. Es muy claro que las vértebras de la parte de arriba pues solamente soportan una parte del peso, soportan mucho menos peso que las vértebras que están ubicadas de manera mucho más caudal o mucho más inferior. ¿Sí? En esta parte inferior, por ejemplo, las vértebras soportan una gran cantidad de peso, no solamente el que les corresponde a ellas por la zona donde están ubicadas, sino todo el que están cargando de la parte superior, de la parte de arriba. Esa es la razón por la que se ve un aumento gradual en el tamaño de las vértebras en la medida en que vamos descendiendo o nos vamos yendo de manera caudal. Eso por lo menos es verdad hasta esta región. Como veremos más adelante, después de este punto, el tamaño de las vértebras vuelve a reducirse, pero es precisamente porque en este punto ocurre lo que mencionábamos ahora acerca de la transmisión del peso hacia las extremidades inferiores. Es decir, desde este punto que estoy señalando hacia abajo, pues prácticamente la columna ya no soporta peso, ya no soporta la misma cantidad de peso y simplemente lo que hace en el tamaño de las vértebras es reducirse para volverse efectiva solo para la función que debe cumplir en este caso, que es hacer parte de la pelvis. Entonces, con esto creo que queda bien explicado el concepto de que la columna carga peso, sobre todo en los humanos, carga el peso de la parte superior del cuerpo y, como dijimos, lo entrega, lo transmite simétricamente a las extremidades inferiores. Incluso, y pese a que dijimos que eran tres las principales funciones que tenía la columna, podemos hacer o mencionar una función adicional que también es importante en la fisiología humana, y es la relacionada con el movimiento. La columna vertebral humana, pues si bien es una estructura de hueso, una estructura ósea, un cordón óseo, como dijimos, no es una estructura completamente rígida, es de hecho una estructura flexible, una vara flexible, si se permite la expresión, que permite el movimiento precisamente de la parte superior del cuerpo, de la parte superior del tronco, en este caso, como se ve en la imagen. Gracias a la flexibilidad que tiene la columna, es posible que el cuerpo humano pueda tener ciertos grados o arcos de movimiento sobre el tronco, tanto en sentido antero-posterior como hacia los lados o en sentido rotatorio. Pero podríamos decir que es una función adicional pues, a las tres que mencionamos, la de ser una vara flexible y muy fuerte que permite el movimiento de la parte superior del tronco. Como dijimos hace unos instantes, la columna está formada por distintos huesos, por vértebras, que es cada uno de los huesos o las unidades individuales que la conforman. Y dijimos que había 33 vértebras, que el número total de vértebras que había en una persona adulta era más o menos de 33 en promedio, ¿no? La cuestión es que de esas 33 vértebras, las primeras 26, o 24, perdón, qué pena, son segmentos sueltos, o sea, huesos individuales. Con los segmentos inferiores o con las 9 vértebras inferiores pasa una cosa muy particular y es que normalmente en los adultos están fusionadas o están unidas en dos estructuras óseas o dos huesos
como tal, que corresponderán al sacro y al coxis, como veremos en un momento. Entonces, no todas las 33 vértebras que tiene la columna están sueltas o son huesos individuales, sino que en los segmentos inferiores siempre vemos esa característica, el de estar unidas o estar fusionadas formando huesos, estructuras más grandes pues, que una simple vértebra. Ahora, de esas 33 vértebras o esas 33 vértebras que tiene la columna, tradicionalmente se dividen en segmentos o regiones. ¿Sí? Esas regiones o segmentos de la columna pues son 5 y normalmente se han llamado o se llaman dependiendo de la posición que tienen. A las primeras 7 vértebras, las más superiores, las que se relacionan de hecho con el cuello o con la cerviz, o el cervix en este caso, se les conoce con el nombre de vértebras cervicales. Siempre que hablemos de vértebras cervicales estaremos hablando de las primeras 7 vértebras de la columna. Siempre, un detalle, siempre vamos en sentido superior-inferior, ¿no? El siguiente grupo, la siguiente región o el siguiente segmento de vértebras, las siguientes 12 corresponden a las vértebras torácicas, antiguamente llamadas vértebras dorsales, aunque el concepto cambió, ya no se les denomina o se les llama dorsales, sino que simplemente se les llama torácicas. Estas son las que característicamente, como se puede apreciar en el esqueleto, son las que están articuladas o unidas a las costillas. Entonces, después del segmento cervical, vamos a encontrar el segmento torácico o las vértebras torácicas. Son las siguientes 12 vértebras. El tercer segmento que tiene la columna corresponde a las vértebras lumbares o a la columna lumbar o región lumbar de la columna, que corresponde a estas 5, como se puede apreciar en la imagen. Son o están entre las más grandes porque precisamente son las que más peso soportan, como decíamos hace unos momentos. Son 5. Aquí pues, realmente no están unidas a nada más que a la vértebra subsiguiente, no están relacionadas con nada más, pero son fáciles de identificar también dentro de toda la columna. El cuarto segmento es el segmento sacro o las vértebras sacras, porque pese a que, como dijimos hace un momento, son vértebras que están unidas o fusionadas en los adultos, normalmente cuando un individuo es joven, es niño, todavía se comportan como segmentos individuales, o sea, todavía no están fusionadas o pegadas del todo. Las vértebras sacras tradicionalmente se acepta que son 5 vértebras, aunque como dijimos están pegadas o unidas en un hueso que se llama precisamente hueso sacro. Y el segmento final, el quinto segmento de la columna o la quinta región de la columna, pues corresponderá a este pequeño segmento que está aquí, que se denomina coxis o segmento coxígeo, o se denominan vértebras coxígeas, que usualmente corresponden a 4 vértebras, a veces a 3. Ahora decíamos que podía haber vértebras supernumerarias o vértebras faltantes, sobre todo en esta parte de acá, pero que pues, corresponden a vértebras que son tan pequeñitas que cumplen unas funciones ya muy específicas, muy puntuales, que de pronto no están tan relacionadas con la carga de peso o el soporte de peso. Es el segmento final. Las 4 finales o las 3 finales también pegadas o también unidas o fusionadas en el adulto, en un hueso que se llama también un coxis, como se conoce normalmente. Entonces, nuevamente, 5 segmentos o 5 regiones. Las primeras 24 vértebras van a estar sueltas, van a estar, son segmentos individuales. Uno puede desarmar cada una de ellas y sacarla, aislarla de la columna. Las últimas 9 van a estar unidas formando huesos, formando segmentos óseos grandes. El sacro, 5 vértebras, y el coxis, 3 o 4 vértebras. Casi siempre 4 es como más se acepta. Las otras son también fáciles de recordar. Serán entonces siempre 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares. La cuenta, como dijimos al inicio, debe siempre dar en promedio 33. Además de las 5 regiones o 5 segmentos que tiene la columna vertebral humana, también es importante mencionar que en ella se reconocen normalmente 5 curvaturas. 5 curvaturas que van en sentido antero-posterior, que se pueden apreciar muy fácilmente si vemos la columna desde una proyección lateral, como en este caso, en esta segunda imagen, en la cual estamos viendo una proyección lateral derecha. Aquí estaría la cara anterior, la parte anterior, y la parte o la zona posterior de la columna. La idea es que esas curvaturas solamente se pueden ver, como dijimos, en sentido antero-posterior, es decir, viendo la columna de lado.
porque si apreciamos la columna en sentido anterior, es decir, vista desde adelante o vista desde atrás en una proyección posterior, no debemos encontrar ningún tipo de curvatura o ningún tipo de desviación de la columna. De hecho, vista desde adelante o desde atrás, la columna siempre se debe comportar como una línea recta o debe parecer una línea recta que coincide con el plano medio del cuerpo. No debe haber ningún tipo de desviación. De hecho, cuando uno encuentra una desviación cualquiera de la columna, sea a la izquierda o sea a la derecha, una desviación lateral hacia los lados, eso es lo que normalmente se conoce con el nombre de escoliosis, una alteración mecánica de la columna que puede obedecer a distintas causas, pero que es bastante frecuente, tanto por cuestiones de nacimiento, porque la persona nazca con esa desviación, o más común, que la persona la vaya adquiriendo en la medida en que va creciendo y va adquiriendo ciertos vicios posturales o se va acostumbrando a tener ciertas posturas en el tronco. Como dijimos, no es normal entonces encontrar desviaciones laterales en la columna, aunque son muy comunes, pero no es normal encontrarlas. Y siempre que se encuentre una desviación en sentido lateral, sea a la izquierda o a la derecha, pues la denominaremos entonces escoliosis, sea escoliosis izquierda o escoliosis derecha. Decíamos que la cosa es distinta cuando hablamos en sentido anteroposterior, es decir, de adelante hacia atrás. Al ver la misma columna de lado, entonces sí podemos apreciar claramente que existen una serie de curvaturas. Ella tiene una forma sinusoidal, ¿sí? Una forma como de serpiente, digámoslo así, en donde se aprecian claramente curvaturas que, como dijimos, son normales. Si contamos cuántas curvas podemos encontrar en sentido anteroposterior, diríamos que son 4. Una curvatura que corresponde o se corresponde con el segmento cervical o con la región cervical de la columna, una segunda curvatura que se corresponde con el segmento torácico, una tercera curva que se corresponde también con el segmento lumbar y una cuarta curva que se corresponde con el segmento sacrococcígeo. Es decir, desde el punto de vista antero-posterior es normal que la columna humana tenga 4 curvaturas. Esas 4 curvaturas se clasifican normalmente como dos curvas, 2 de ellas son curvaturas que se denominan primarias y a 2 de ellas se les denomina curvaturas secundarias. Repito nuevamente, en sentido antero-posterior existen 4 curvaturas en la columna, 2 de las cuales van a ser primarias y 2 de las cuales van a ser secundarias. Para entender cuáles de esas 2 curvas son las primarias y cuáles 2 son las secundarias, esta imagen nos puede ayudar bastante. Digámoslo que para entenderlo, la definición es muy clara, pero para entender realmente qué son, vamos a tomar esta imagen comparativa en la que se aprecia, primero que todo, la disposición de la columna vertebral en un feto humano o en un embrión, así es como se empieza a formar la columna realmente, así cuando el feto se está formando en el vientre materno, pues el tronco tiene más o menos esta orientación o la columna tiene más o menos esta orientación. Se puede ver como si fuera una C, ¿sí? La idea es que es una curva que se forma de manera primaria cuando el cuerpo se está formando. Entonces la idea es que cuando, digámoslo, cuando el feto se está formando, cuando la columna se está formando, pues prácticamente toda la columna es una sola curva que tiene una convexidad posterior y una concavidad anterior. La zona cóncava está hacia adelante, la zona convexa, la barriguita, estará hacia la parte posterior. Cuando un humano nace, la columna sin duda alguna no se queda de esta manera. En la medida en que el bebé se va desarrollando, en que este ser humano nuevo se va desarrollando y va creciendo y va adquiriendo control sobre su cuerpo, las curvas de la columna comienzan a cambiar. La idea es que, por ejemplo, a los 3 meses, cuando un bebé comienza a sostener la cabeza, comienza a levantar y a sostener la cabeza, ocurre inmediatamente un cambio en esta zona de la columna, en esta región cervical. Esa curva que anteriormente, cuando el bebé no había sostenido la cabeza o cuando se estaba formando, cuando era un feto, se había formado de esta manera, comienza a cambiar la orientación. Por esa razón decimos que esta curvatura cervical se forma después de que el bebé nace o de que el feto nace. Esta es de hecho una curvatura que se forma siempre después de que se ha formado inicialmente la columna en el vientre materno. Pasa lo mismo con esta curvatura que está hacia la parte inferior que corresponde con el segmento o la región lumbar. Esta curva, si se aprecia en el cuerpo del feto
o del bebé, pues prácticamente es aplanada completamente o sirve o sigue, digámoslo así, la misma orientación de todas las otras curvas de la columna. Se viene a formar es alrededor del sexto o séptimo mes de edad cuando el bebé comienza a sentarse, a adquirir el control del tronco y logra mantenerse sentado y de ahí en adelante pues logra pararse o logra empezar a gatear y a caminar. Como sea, la idea es que en el adulto entonces todas las curvaturas de la columna que conserven la misma orientación que tenían en el feto cuando se estaba formando se llamarán primarias, es decir, las que conservan siempre la concavidad anterior. Si vamos a esta imagen, entonces podemos apreciar que las que coinciden realmente son la torácica y la sacrococcígea. Estas dos curvas que estoy señalando aquí se llaman primarias porque, como bien dijimos, coinciden precisamente con la forma en que estaba puesta o dispuesta la columna en el feto. Como decíamos, como la parte inicial, las primeras curvaturas que se forman. Entonces decimos que las dos curvaturas primarias de la columna van a ser entonces la torácica y la sacrococcígea o sacra, pues para resumir el concepto. La idea es que se entienda el concepto de lo que es una curva primaria. Son las que tienen la concavidad anterior y la convexidad posterior, o lo que es lo mismo decir, las que conservan la misma orientación que tenían en el feto cuando se estaba formando la columna. Y esas dos curvaturas que dijimos que aparecían después, de segundas, por así decirlo, que aparecían después de que el feto o el bebé más bien nacía y comenzaba el control del tronco, se van a llamar secundarias. Bajo este concepto, entonces serán curvaturas secundarias la curvatura cervical y obviamente la curvatura lumbar. Entonces, nuevamente, decimos que hay cuatro curvaturas normales en la columna que son en sentido antero-posterior, es decir, de adelante para atrás, dos de las cuales serán primarias, la torácica y la sacrococcígea o la sacra, y dos serán secundarias porque se forman después de que el feto o el bebé nace, cuando comienza a ganar el control de su cuerpo. Esas dos secundarias serán entonces la cervical, recuerden, cuando se empieza a sostener la cabeza, y la lumbar, cuando comienza el sostén del tronco, cuando se sostiene el tronco para sentarse y para el desarrollo subsiguiente, que será el de la marcha y el de la postura. Esa es la idea. 4 curvaturas normales, 2 primarias, 2 secundarias. Vamos a volver nuevamente al concepto de que la columna está formada por vértebras, por huesos individuales. ¿Sí? La idea es que si yo desarmo la columna, es decir, si yo tomara, por así decirlo, una vértebra, una muestra de cada una de las regiones, yo lo que me voy a encontrar es que las vértebras en general pues son diferentes entre sí. Por definición, todas las vértebras son huesos de tipo irregular. Recordarán que este concepto significa que no tienen una forma determinada, no hay una forma pues definida como tal y que pues son, digámoslo, arbitrarias en cuanto a las partes o los reparos óseos que puedan tener. Eso pues es un concepto que aplica a todas las vértebras, pero hay un detalle y es que de las 33 vértebras que tiene la columna, la mayoría, pese a que son diferentes, como acabamos de decir, comparten unas partes o tienen reparos óseos que son comunes. Eso se puede apreciar en esta imagen en donde podemos ver comparativamente vértebras de distintas regiones de la columna. Por ejemplo, en esta primera imagen vamos a ver una vértebra, estamos viendo una vértebra cervical, aquí una vértebra torácica y aquí una vértebra lumbar. Es claro que al comparar las 3 vértebras de 3 regiones distintas de la columna, pues es bastante claro que son diferentes, es decir, no son iguales para nada. Sin embargo, se pueden apreciar ciertos, como dijimos ahorita, ciertos reparos que son comunes. Por ejemplo, nótese que pese a que son diferentes y de distintas regiones, podemos ver que todas tienen una proyección que va en sentido posterior, o todas tienen, por ejemplo, esta región más gruesa que se ubica de manera anterior. O lo mismo, todas tienen este orificio, que ya veremos qué nombre tiene, pero a lo que quiero llegar es que pese a que son vértebras distintas, comparten reparos o comparten partes, digamos que tienen más o menos el mismo aspecto o tienen partes similares a todas estas vértebras de la columna que siendo diferentes, y vale la pena pues matizar nuevamente eso, comparten
segmentos, comparten reparos, tienen partes parecidas, las llamamos normalmente vértebras típicas de la columna, o también, como aparece en el texto que seguimos, vértebras tipo. Es decir, cuando hablemos de una vértebra típica de la columna o una vértebra tipo, estamos hablando de una vértebra que tiene las mismas partes o las partes que son similares a todas las vértebras. De todas las 33 vértebras, prácticamente podemos decir que 22 vértebras son típicas. Es decir, 22 vértebras tienen más o menos los mismos reparos óseos, más o menos las mismas partes, aunque con ciertas variantes. El resto, las otras 11, que ya no caben en esta categoría, son las que se van a denominar vértebras atípicas. Esas vértebras atípicas serán simplemente vértebras que no tienen estas partes que se ven en estas, que son las que vamos a estudiar con cierto grado de detalle y que sin embargo son importantes dentro de la columna. Resumiendo, de las 33 vértebras que tiene la columna, 22 son típicas. Eso significa en buen castellano que 22 son más o menos parecidas, parecidas no desiguales, ojo, parecidas, comparten ciertas similitudes en los segmentos, etcétera, etcétera. Y 11 son atípicas. Y cuando decimos que 11 son atípicas, pues básicamente lo que estamos diciendo es que tienen unas formas completamente arbitrarias, muy diferentes a como puede ser una vértebra usual, como las que estamos viendo aquí. ¿Listo? Entonces son 22 típicas, 11 atípicas. Para efectos prácticos, lo que nos interesa en este apartado es que se conozcan y que se familiaricen ustedes con las partes que tienen precisamente las vértebras típicas, las 22 vértebras o la mayoría de las vértebras de la columna. O sea que lo que vamos a hacer a continuación es describir cuáles son las partes anatómicas, los reparos óseos anatómicos principales en las vértebras típicas. No importa que estemos hablando de vértebras cervicales, torácicas o lumbares. Ese es el objetivo, o por lo menos la parte que sigue. Describir y entender cuáles son las partes principales de las vértebras típicas de la columna. Para estudiar estas partes o los reparos óseos principales que tiene una vértebra típica, vamos a tomar como ejemplo una zona de la columna donde se sabe que todas las vértebras son típicas, por ejemplo, la región lumbar, en este caso, que es la que está sombreada en la imagen. Si vemos un acercamiento, digámoslo así, de la región lumbar, de estas vértebras lumbares, lo que vamos a apreciar es algo parecido a esto. Aquí estamos viendo algunas de las vértebras de esta región, siempre en una proyección lateral. Una de esas vértebras lumbares, si la sacamos de la columna y la vemos o la aislamos del conjunto del resto, se vería de manera lateral como se está viendo o se aprecia en esta imagen. Aquí se puede apreciar una vértebra lumbar vista por la cara lateral derecha. Estamos viendo el lado derecho de la vértebra. La imagen es interesante porque al lado de esta vértebra se logra ver la misma vértebra, pero vista desde arriba. Es decir, si nos parásemos en esta zona y la estuviéramos viendo desde arriba, lo que apreciaríamos sería algo parecido a esto que se ve en esta imagen. Es la misma vértebra, una vértebra lumbar, la que aislamos del segmento que decíamos hace un instante, pero vista desde arriba. Y vamos a utilizar inicialmente esta imagen para empezar a reconocer las partes o los reparos óseos de la vértebra típica. Utilicemos esta que está aquí. En esta vértebra lumbar, vista desde arriba, aunque también se pueden reconocer en cualquier otra proyección, vamos a ver que característicamente todas tienen una zona anterior, una zona que está hacia adelante, que es más voluminosa que el resto de la vértebra. Es toda esta zona que estoy señalando aquí, que aquí se puede apreciar también vista desde el punto de vista lateral. A esa zona grande, arriñonada, que es precisamente la que se encarga de soportar el peso que soporta la vértebra. Recuerden que una de las funciones de la columna es precisamente soportar el peso o soportar peso. A esta porción, que es grande, voluminosa, arriñonada, se le denomina cuerpo vertebral. Es decir, el primer reparo óseo que debe ser reconocido siempre en toda vértebra típica será el cuerpo vertebral, que corresponderá a la porción voluminosa o a la porción grande, arriñonada, gruesa, que se ubica siempre en las vértebras de manera anterior. Los cuerpos vertebrales siempre serán anteriores. Si volvemos a la imagen anterior, podemos apreciar cómo a lo largo de todas las vértebras de la columna, yo puedo reconocer dónde están los cuerpos vertebrales. Corresponderán a cada una de estas porciones que estoy señalando con el puntero.
Siempre, como dijimos, son de ubicación anterior, siempre estarán hacia adelante de la columna. Cuerpo vertebral, la porción que se encarga de soportar el peso. Creo que es fácil de reconocer. Detrás del cuerpo vertebral o hacia atrás o hacia la parte posterior del cuerpo vertebral vamos a encontrar una estructura ósea que en un principio se ve compleja, pero que realmente es fácil de reconocer. Y es lo que corresponde al denominado arco vertebral, también llamado arco neural. Si nosotros fuésemos a señalarlo en esta imagen, en esta vista superior de una vértebra, correspondería aproximadamente a todo esto que estoy señalando con el puntero. Realmente es esta estructura ósea completa que se ubica siempre hacia la parte posterior, como dijimos, del cuerpo vertebral y de donde van a salir estas proyecciones o estos reparos óseos que ya mencionaremos sus nombres en un momento. De pronto es más fácil apreciar cuál es la disposición y la ubicación del arco vertebral si cambiamos a una imagen donde aparezca coloreado para que sea más fácil de reconocer. Una imagen como esta, por ejemplo, en donde si bien no estamos viendo una vértebra real, sino un esquema, un dibujo de una vértebra típica, se pueden apreciar primero que todo el cuerpo, nuevamente hacia adelante, y ahora sí el arco vertebral, que aparece todo marcado en un solo color. Todo lo que aparece en este mismo color, en este mismo tono, es lo que corresponde precisamente al arco neural o al arco vertebral. Es de hecho, como dijimos, la estructura ósea que se ubica hacia atrás del cuerpo vertebral. De una vez vale la pena mencionar que el cuerpo vertebral por delante y el arco vertebral hacia atrás van a delimitar este agujero que es muy característico en las vértebras. Este agujero se denomina normalmente foramen vertebral o foramen medular, o también es posible o llamarlo, o se puede llamar también agujero vertebral o agujero medular. Y la razón, como se podrán imaginar, de por qué se llama agujero o foramen medular. Paréntesis, agujero, la palabra agujero es sinónimo de foramen, como ya habíamos visto en un tema pasado, en la parte inicial de esqueleto. La razón por la que se llama agujero medular o agujero o foramen medular es precisamente porque en él va contenido o va protegida la médula espinal, como dijimos al inicio del tema. Recuerden que una de las funciones de la columna pues, es precisamente contener, albergar y proteger la médula raquídea o la médula espinal. Pues la médula va es precisamente por este agujero que estamos delimitando, como dijimos, entre el arco por detrás y el cuerpo por delante. Entonces, nuevamente tenemos el cuerpo vertebral, que es la parte que soporta el peso, tenemos el arco vertebral, que es la estructura ósea que se ubica hacia atrás del cuerpo vertebral, y entre los dos queda delimitado el foramen medular o el agujero medular, que es por donde va o por donde discurre la médula espinal. En todo arco vertebral o arco neural es posible reconocer 4 segmentos que lo forman o lo conforman. Los segmentos iniciales o las porciones iniciales del arco, que corresponderían en esta imagen a lo que estoy señalando con el puntero, estas porciones iniciales que están uniendo el arco al cuerpo, se denominan anatómicamente pedículos vertebrales. Es decir, cada vértebra típica tiene 2 pedículos a ambos lados, al lado izquierdo y al lado derecho, que son o serán la parte inicial del arco neural o del arco vertebral. Estos son los pedículos vertebrales nuevamente, que como dijimos es la parte inicial del arco vertebral. Adicional a eso, en el arco también vamos a reconocer estas porciones que lo cierran por la parte posterior, que lo rematan o lo cierran por la parte de atrás. Esto que estoy señalando nuevamente con el puntero. Esas 2 porciones del arco, que ya no son los pedículos, se van a llamar o corresponden a lo que se denominan láminas vertebrales. Tanto nuevamente otra vez una lámina izquierda como una lámina derecha. ¿Sí? Cada vértebra o cada arco más bien tendrá 2 láminas, una lámina izquierda y una lámina derecha. Entonces nuevamente en el arco neural o el arco vertebral que se ubica hacia atrás del cuerpo, como dijimos, vamos a reconocer inicialmente los 2 pedículos vertebrales, la porción inicial, y las 2 láminas vertebrales, que son lo que remata o lo que cierra el arco vertebral por la parte posterior. Habiendo visto el esquema anterior que estaba en colores, creo que entonces es más fácil entender esta imagen. Aquí nuevamente vemos una vértebra típica
vemos la ubicación del cuerpo vertebral, vemos el arco nuevamente con sus dos porciones, el pedículo, que es la parte inicial, como muy claramente pues, se delimita o se señala en esta imagen, y la lámina que corresponderá, como dijimos, a esta porción que lo remata posteriormente. También es posible, como aparece señalado, ver el foramen o agujero medular o vertebral, que como dijimos es por donde va la médula espinal. Vamos a usar esta imagen o esta proyección lateral nuevamente de la columna lumbar, de vértebras lumbares, para apreciar dos detalles que tienen las vértebras en el pedículo, que se aprecia muy claramente pues, sobre la zona del pedículo. En esta proyección lateral es posible ver dónde está el cuerpo vertebral. Como ya dijimos, es la porción anterior pues, que sostiene el peso en la columna. Y hacia atrás se puede ver el arco, aunque esta no es obviamente la mejor proyección para ver el arco porque se confunde con algunas otras estructuras que ya vamos a mencionar. Pero la cuestión es que los pedículos, que como dijimos es la parte inicial del arco, esta zona que une el arco al cuerpo como tal, sí se pueden apreciar y en ellas es posible ver que tanto en la parte superior del pedículo como en la parte inferior se forman dos curvaturas. A estas curvaturas se les conoce con el nombre de escotaduras vertebrales, tal cual como aparece aquí en la imagen. Cada vértebra en su pedículo va a tener una escotadura vertebral superior, obviamente porque está hacia arriba, y una escotadura vertebral inferior, que es mucho más pronunciada, obviamente, que la superior. Nuevamente, en cada una de ellas podemos reconocer las escotaduras, tanto la escotadura superior para esta vértebra como la escotadura inferior de la misma vértebra. Eso es un patrón que se repite a lo largo de todas o de todos los pedículos de las vértebras típicas. Y vale la pena mencionarlo es porque esas escotaduras vertebrales, las superiores y las inferiores, cuando todas las vértebras están articuladas o están unidas, como normalmente lo están en un cuerpo sano, normal, van a delimitar unos agujeros que se aprecian muy claramente en la imagen. Aquí se puede ver cómo la escotadura inferior de una vértebra se fusiona o se conjuga con la escotadura superior de la vértebra que está abajo. Eso delimita un foramen que se ve siempre de manera lateral y que se conoce con el nombre de foramen o agujero intervertebral, también llamado agujero de conjunción o de conjugación vertebral, porque solo es posible verlo cuando las vértebras están unidas, están juntas o en conjunto. Si vamos a esta imagen completa de la columna, es posible ver entonces dónde están los diferentes agujeros de conjunción o los diferentes agujeros intervertebrales que, como dijimos, se forman por la conjunción o por la reunión de las distintas escotaduras que tienen los pedículos como tal. Esos agujeros de conjunción vertebral o agujeros intervertebrales, paréntesis, el término inter, como de pronto muchas personas sabrán, significa entre. Esos agujeros intervertebrales, porque están entre las vértebras, son precisamente los que van a permitir la emergencia o la salida de los distintos nervios que salen de la columna. Es decir, a través de los forámenes intervertebrales o los agujeros intervertebrales de la columna van a salir los nervios espinales que alguna vez mencionamos cuando estábamos en el tema del sistema nervioso. Entonces, nuevamente, cada vértebra típica en su pedículo tendrá dos escotaduras, una escotadura superior y una escotadura vertebral inferior. Estas escotaduras son importantes es porque al unirse entre sí van a delimitar un foramen o un agujero que se denominará foramen intervertebral o agujero intervertebral porque está entre las vértebras, o también se llama agujero de conjunción vertebral o de conjugación vertebral, porque precisamente aparece cuando las vértebras están puestas en conjunto y no por separado. De igual manera, y con lo que hemos visto hasta ahora, es posible entonces ver otra estructura u otro punto, otra parte de la columna que solo se aprecia al poner las vértebras en conjunto. Hace unos instantes decíamos que cada vértebra típica tenía hacia la parte de atrás del cuerpo un agujero, un foramen vertebral, también llamado agujero medular, que dijimos que era por donde precisamente pasaba la médula. Pues bien, si bien es claro que cada vértebra tiene su propio agujero medular o su propio agujero vertebral, cuando yo pongo las vértebras en conjunto, es decir, vuelvo y armo la columna y queda completamente la una encima de la otra, las vértebras yuxtapuestas,
pues todos los agujeros vertebrales coinciden. Y lo que me van a formar entonces es literalmente un conducto, un canal. Un canal que pues, precisamente es por donde va la médula. Simplemente que cuando ya, digámoslo, todas las vértebras están puestas la una con la otra y los agujeros coinciden, a ese conducto que es por donde va la médula lo vamos a denominar canal medular o conducto medular, o también se puede llamar canal vertebral o conducto vertebral, que es precisamente por donde la médula espinal, nuevamente lo decimos, discurre o avanza por entre la columna. Hago un paréntesis y para dar un dato importante, y es que la médula espinal que avanza por la columna no lo hace a lo largo de toda la misma. Si bien es claro que sí va por la parte de atrás de los cuerpos, por el conducto vertebral, normalmente en los adultos la médula espinal o la médula raquídea termina más o menos a la altura de la segunda vértebra lumbar. Esto es simplemente una característica anatómica pues, que hay que tenerla en cuenta para ciertos procedimientos y ciertos procesos, sobre todo de tipo quirúrgico o médico, pero es un dato pues, que vale la pena tener en cuenta. La médula va por el conducto vertebral, por el canal medular de la columna, y si bien está en esa parte, no avanza hasta el final, hasta la parte sacra o coxigia, sino que más o menos llega hasta la segunda vértebra lumbar en los adultos. Nuevamente, el conducto medular o el canal medular solo es posible apreciarlo en conjunto cuando la columna está armada, cuando tengo todas las vértebras puestas la una encima de la otra. A continuación nos vamos a centrar en el arco vertebral nuevamente para describir o mencionar una serie de proyecciones que se originan o que salen de él, como se puede apreciar en estas imágenes, tanto en esta como en esta. Ya queda claro, o por lo menos por lo que dijimos, quedó claro cuál es el arco vertebral, pero entonces en la imagen es bastante obvio que el arco o del arco vertebral hay una serie de proyecciones que en términos generales reciben el nombre de apófisis vertebrales. También es común llamarlas procesos vertebrales, tal cual como suena, procesos o apófisis. Aquí pues uno realmente se acostumbra más a un término que al otro, pero recuerden que estamos hablando de lo mismo. En cada vértebra típica del arco es posible ver 7 apófisis o 7 procesos, 7 salientes que tienen las vértebras. Son importantes como puntos de referencia y son importantes también porque cada uno de ellos, así como otras partes de las vértebras, son puntos en los cuales se unen o se insertan distintas cosas, se pegan músculos o ligamentos o distintas estructuras. La cuestión es que las 7 apófisis o de las 7 apófisis, pues cada una tiene nombres diferentes y tienen unas características que son precisamente las que queremos que se reconozcan. Por ejemplo, toda vértebra típica siempre tiene una proyección o una apófisis que se dirige siempre hacia atrás, hacia la parte posterior. Recuerden que en esta imagen la parte anterior es el cuerpo, donde está el cuerpo, que decíamos que era la zona que estaba siempre hacia adelante. O sea que esta proyección que estoy señalando aquí, que se dirige siempre hacia atrás, va a ser la que denominaremos apófisis o proceso espinoso, que prácticamente es posible verla en todas las vértebras típicas. Aquí en esta imagen, en esta proyección lateral de esta misma vértebra, pues corresponderá a esta saliente que, como dijimos, va en sentido posterior. Cada vértebra típica o toda vértebra típica tiene un proceso espinoso, o lo que es lo mismo decir, una apófisis espinosa. De igual manera, existen dos proyecciones o dos apófisis, o lo mismo, dos procesos en las vértebras que se dirigen hacia los lados, van horizontalmente hacia los lados y que, como se aprecian en esta imagen muy claramente, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, aquí se pueden apreciar en el lado derecho, es esta saliente que se está marcando aquí. Se denominan procesos transversos o apófisis transversas o transversales también, y tienen esa característica que acabamos de mencionar. Se dirigen hacia los lados, izquierdo y derecho en este caso. Y de igual manera existen 4 salientes o 4 apófisis que se dirigen hacia arriba y hacia abajo. De pronto en esta imagen no es tan claro verla, aunque aquí se aprecian obviamente las que están hacia arriba, serían estas que estoy señalando aquí. Yo creo que es más fácil verlas de pronto en esta proyección lateral en donde sí se pueden apreciar. Aquí se ven. Son esta saliente y esta, que como se ve muy claramente en la imagen, están dirigidas hacia arriba, y esta saliente y la equivalente que estaría oculta por ella, que se dirigen hacia abajo. Estas 4
se llaman de manera general apófisis articulares, tanto superiores como inferiores, o también se les puede decir facetas, aunque el término faceta realmente hace referencia solo a una parte de la apófisis. Yo preferiría que se acostumbraran más bien a llamarla apófisis articular, tanto superior como inferior. Retomando, en cada vértebra típica o en todas las vértebras típicas, yo voy a reconocer siempre, originándose en el cuerpo, 7 apófisis o 7 procesos. Una posterior, 2 transversas, eso nos sumaría 3, la espinosa y las transversas nos suman 3, y 4 articulares, de las cuales son 2 superiores y 2 inferiores. Aquí nos queda una en veremos, que en total entonces nos sumarían los 7 procesos o las 7 apófisis. Esos reparos óseos son muy importantes y, como acabamos de mencionar, son puntos de referencia importantísimos para uniones de músculos, ubicaciones de estructuras, etcétera, etcétera. La cuestión es que son fáciles de reconocer y prácticamente en todas las vértebras típicas es posible verlas. Entre los materiales complementarios que se incluyen en la lección, como bien recordarán, hay una serie de videos complementarios que tratan de, digámoslo, mejorar la comprensión que se tiene acerca del tema que se está discutiendo. En este caso de la osteología del tronco y prácticamente todo lo que vamos a ver de anatomía descriptiva, pues no es la excepción. A continuación les voy a dejar rodar un video que está, como les dije, entre los materiales complementarios de la lección, en donde se aprecia de manera tridimensional las distintas partes de las vértebras típicas que hemos mencionado. Vamos a comenzar diciendo que pues, aquí lo que se aprecian son las 3 vértebras, una cervical, una torácica y una lumbar, pero se va a coger una sola de ellas para apreciarla en detalle y para verla de manera tridimensional, es decir, para girarla y para poderla ver por sus distintas caras. Ahí apreciamos, o ahí se aprecia claramente el cuerpo vertebral, que como dijimos está hacia adelante y es la parte que soporta el peso, esta zona riñonada la que soporta el peso, y hacia atrás toda la estructura que denominamos arco con las distintas apófisis. Ya vamos a distinguir cada una de ellas. Ahí se puede ver pues muy claramente la vértebra torácica en este caso, y se puede ver sobre todo el giro, ¿no? La parte tridimensional que nos permite apreciar todos los distintos segmentos de las partes que tiene. Ahí está el arco vertebral, recuerden que es la parte que está hacia atrás del cuerpo, con la característica de que delimita el agujero vertebral, el conducto vertebral, o más bien el agujero vertebral, que al unir todas las vértebras forma ese conducto o canal vertebral, conducto vertebral o conducto medular, por donde dijimos que discurría la médula espinal. Para recordar, cada uno de los arcos tiene 2 partes, el pedículo, que es la porción anterior, la que lo une al cuerpo, y la lámina, que está hacia atrás. Y en el pedículo reconocemos las 2 escotaduras, tanto la superior como la inferior. Recuerden que estas escotaduras son las que, al unir las vértebras entre sí, van a formar los agujeros o forámenes intervertebrales, que serán los que permitan más bien la emergencia o la salida de los distintos nervios que salen de la columna, los que vienen de la médula propiamente. Hacia atrás vamos a reconocer nuevamente las apófisis. Ahí está la apófisis espinosa o el proceso espinoso, las 2 transversas que van hacia los lados y las 4 apófisis articulares o procesos articulares, que serán siempre 2 superiores y 2 inferiores. Ahí en esta imagen tridimensional es más fácil apreciarlas. Esas sirven para unir las vértebras entre sí también. Recuerden que en total suman 7 carillas o 7 más bien apófisis o procesos en general para todas las vértebras. Ahí se puede ver cómo las apófisis articulares se unen entre sí para permitir el movimiento de las vértebras. Vamos a continuación a detallar un poco más cada uno de los segmentos de la columna o de las regiones que tiene la columna. Ya habíamos dicho que eran 5 regiones. Y hablemos con un poco más de detalle de algunas características que tiene el segmento cervical, que es el que se aprecia en la imagen. Primero que todo, pues la ubicación, que ya la habíamos reconocido, o ya se había reconocido antes. Habíamos dicho que correspondía a las 7 primeras vértebras, a las más superiores de la columna. De hecho, desde el punto de vista anatómico, el segmento cervical es el que corresponde precisamente al cuello, a la zona del cuello. Este segmento, sobre todo en la parte inicial, en la parte superior, es el que se encarga de articularse con el cráneo, de unirse al cráneo. Ya volveremos sobre eso en un momento. Son 7 vértebras cervicales
Y normalmente, y es un detalle que es común prácticamente para todas las vértebras de la columna, pues se pueden llamar a cada una de ellas, se puede llamar primera cervical, segunda cervical, tercera, etcétera, etcétera, pero como se puede apreciar en la imagen, existe una convención en la que para nomenclar las vértebras, no solo las cervicales, sino prácticamente todas las de la columna, pues en vez de decir primera cervical, segunda cervical, pues lo que se hace es poner la inicial del segmento y el número de vértebra al que estamos haciendo referencia. En este orden de ideas, pues C1 correspondería siempre a la primera vértebra cervical y así sucesivamente, tercera cervical, cuarta cervical, quinta cervical, etcétera, etcétera. Como digo, esto no es exclusivo de las vértebras cervicales, sino que rige para todas las vértebras, pero hablemoslo en este momento y utilicemos de aquí en adelante esta misma nomenclatura. Entonces, dicho esto, podemos decir entonces que las vértebras cervicales están nomencladas de C1 a C7, tal cual como aparece en la imagen. Comparativamente, en cuanto al tamaño que tienen, son o están entre las vértebras más pequeñas. Digo comparativamente, pues con respecto a las torácicas y a las lumbares, porque pues es muy claro que las coxígeas son de hecho las más pequeñas de toda la columna, pero en términos generales, en cuanto a las vértebras móviles, dentro del grupo de las vértebras móviles, las primeras 24, como dijimos, estas son las más pequeñas. Y la razón es porque solamente soportan el peso del cráneo, de la cabeza y lo que corresponde a las estructuras que están en el cuello. 7 vértebras cervicales, las dos primeras vértebras, es decir, las más superiores, C1 y C2, a diferencia del resto, son atípicas. Recordarán el concepto de una vértebra típica, una vértebra que dijimos que no tenía que era distinta al resto, que era exótica, digámoslo así, en cuanto a las partes que acabamos de estudiar. Pues bien, las C1 y C2 son atípicas y la razón por las que son atípicas es porque el conjunto de la primera y segunda vértebra cervical forman una especie de ¿cómo decirlo? Una especie de estructura que se encarga precisamente no solo de sostener el cráneo, que la cabeza que va a estar aquí sobre esta, sino de permitir el movimiento de giro. De hecho, esas dos vértebras atípicas de la columna cervical, C1 y C2, en anatomía tienen nombres propios, cosa que no pasa sino con el sacro y con otras vértebras atípicas. A la C1 se le denomina vértebra atlas, como claramente se aprecia en la imagen, y a la C2 o segunda cervical se le denomina vértebra axis. Como decimos, son atípicas, estas dos primeras son atípicas precisamente por la que son las que se encargan de la articulación y del movimiento del cráneo. Aquí tenemos una secuencia de proyecciones de vértebras cervicales en las que se incluyen el atlas y el axis, esta vértebra que correspondería al atlas y esta que corresponde al axis, en contraposición o en contraste con una vértebra cervical típica, que podría ser tranquilamente C5 o C6. La cuestión es que queda pues bastante claro cómo son de distintas la primera y la segunda vértebra cervicales, por lo que decíamos ahora, porque se encargaban precisamente de la articulación, el movimiento de sostener y articular el cráneo como tal. Este es el aspecto o la forma que tiene el axis visto superiormente, y el atlas, perdón, y este es el aspecto o la forma que tiene el axis o la segunda vértebra cervical visto también superiormente. Estas las vamos a dejar de lado, no vamos a encargarnos de reconocer cada una de estas partes porque como dijimos hace un momento, nos centramos sobre todo, o el objetivo principal es el reconocimiento de las partes de una vértebra típica. Estas dos salen de esa ecuación, pero sí queda claro pues la razón por la que son atípicas por la función que cumplen. A este lado de acá tenemos una vértebra cervical típica, es decir, las que irían de C3 a C7 inclusive. Esas vértebras, como son típicas, pues en ellas vamos a reconocer las distintas partes que estuvimos estudiando hace unos momentos en las vértebras. Por ejemplo, en esta vértebra cervical podemos reconocer dónde está el cuerpo vertebral, aquí muy claramente, en una posición anterior, dónde está el arco vertebral, que sería todo esto, con su respectivo pedículo, recuerden la porción inicial, y la lámina por la parte posterior, y dónde estarían las distintas apófisis, la apófisis espinosa, por ejemplo, o las apófisis transversas que corresponderían a esto. Sin embargo, es posible ver algunas otras características que son ya particulares o propias de las vértebras cervicales.
Por ejemplo, ya mencionamos lo de los cuerpos, que son mucho más pequeños que comparativamente los cuerpos de las vértebras lumbares o torácicas. Pero adicional a eso hay otras características que vale la pena mencionar. Por ejemplo, en las vértebras cervicales típicas, con excepción de pronto de la séptima cervical, de la última, es muy común encontrar que la apófisis espinosa esté bifurcada, esté dividida en dos, partida en dos, una apófisis bífida, digámoslo así. Y es un rasgo normal que se aprecia solo en las vértebras cervicales y no en todas, sino en esas que dijimos, en C3, C4, C5, etcétera, etcétera. Digamos lo que es una característica muy propia de ellas. De igual manera, podemos apreciar que el foramen vertebral o el agujero vertebral que tienen las vértebras cervicales es bastante grande y de forma triangular. No es un triángulo perfecto, pero si se utiliza un poco la imaginación, se puede ver como si no es un agujero perfectamente redondo, un orificio redondo como el de otras vértebras, sino que tiene un dejo, un aspecto ligeramente triangular. Adicional a eso, podemos apreciar que las láminas vertebrales son bastante grandes, bastante anchas, muy notorias, muy fáciles de apreciar incluso en las proyecciones posteriores de la columna. Y sobre las apófisis transversas, que son estas dos, las que van hacia los lados, pues podemos apreciar como de manera muy característica en las vértebras cervicales hay un agujero, un foramen, que solo lo encuentro en estas vértebras cervicales. Se llama precisamente agujero transverso o foramen transverso. Y es un agujero por el que discurren o pasan pues, ciertas estructuras muy propias de la columna vertebral, en este caso de la columna cervical, perdón. En este caso la arteria vertebral, la vena vertebral y cosas pues, que de pronto se escapan un poco al alcance de lo que pretendemos. Pero vale la pena mencionar que el foramen transverso o el agujero transverso es muy característico de las vértebras cervicales también. Adicional a eso, sobre las apófisis articulares, que como recordarán son las que van hacia arriba y hacia abajo, pues muy característico también que sean casi planas y casi horizontales. Eso pues se aprecia mucho mejor en comparación cuando ponemos las distintas vértebras, digámoslo en un cuadro comparativo. Entonces, nuevamente, estamos hablando de 7 vértebras. Las dos primeras son atípicas, el atlas y el axis, ya dijimos la razón, la articulación con el cráneo. Dijimos también que sí, que son pequeñas, pero que aún así pues soportan peso y van a tener las partes, por lo menos de C3 a C7, las partes normales de una vértebra típica. Se puede reconocer el cuerpo, se pueden reconocer el arco, se puede reconocer el foramen vertebral y las distintas apófisis, las transversas, la espinosa y las articulares como tal, pero tienen características propias. Foramen triangular o de forma triangular, foramen transverso sobre las apófisis transversas, láminas anchas y una apófisis espinosa que tiende a ser bífida o a ser bifurcada. Y una característica final que tienen estas vértebras cervicales, o más bien la columna cervical, está relacionada con la última vértebra cervical, con la que denominamos C7. A esta vértebra se le llama en justicia vértebra prominente precisamente por esa característica. Y es precisamente por el hecho de que al ser la última vértebra cervical, y como decíamos al inicio, las vértebras van aumentando de tamaño en la medida en que vamos descendiendo, esta vértebra obviamente es más grande que todas. Esta, la séptima cervical, que correspondería a este punto, es la más grande de todas las vértebras cervicales. Pero la característica que nos interesa es que la apófisis espinosa de la séptima cervical es mucho más larga que todas las anteriores. Eso tiene o le da la característica de que, sobre todo en la parte de atrás del cuello, en la parte baja del cuello, es bastante notoria. Y precisamente esa es la razón por la que se le denomina vértebra prominente. De hecho, esa apófisis espinosa es un punto de referencia bastante importante que se ubica y se toca fácilmente en la superficie y que debe ser reconocido por todos ustedes para que ubiquen más adelante músculos y estructuras que se estudiarán en su debido momento. Vamos a pasar ahora a detallar algunas características que tienen las vértebras torácicas, el siguiente segmento, la siguiente región de vértebras de la columna. Ya al inicio habíamos dicho que se trataba del siguiente segmento y que correspondía a las 12 siguientes vértebras y que característicamente van a corresponder primero que todo a la región del tórax, lo que les da el nombre, y a la parte superior de la región abdominal o de la cavidad abdominal.
Es decir, las vértebras torácicas, pese a que el nombre puede sugerir inicialmente que están relacionadas todas con el tórax, no están anatómicamente todas, como valga la redundancia, relacionadas con esa cavidad. Las vértebras torácicas pertenecen tanto al tórax como al abdomen, ¿sí? Hay un detalle también que ya lo mencionamos y es que tienen su propia nomenclatura, al igual que las vértebras cervicales que decíamos que las nomenclábamos de C1 a C7, aquí las vamos a nomenclar de T1 a la primera torácica hasta T12, que sería la última torácica, ya pues en el límite con la columna lumbar. Estas vértebras característicamente tienen el detalle de que se articulan con las costillas y prácticamente en el esqueleto yo las voy a reconocer porque van a ser precisamente las vértebras o las partes de donde las costillas van a estar articuladas para formar la parrilla o la caja costal. En cuanto al tamaño, pues es lógico o esperable que sean mucho más grandes que las vértebras cervicales, pues porque precisamente soportan más peso. Aquí se puede apreciar pues en una perspectiva cómo son de cuerpos vertebrales mucho más grandes que las cervicales y cómo las apófisis espinosas particularmente también son más largas, sobre todo en la parte inicial. Con estas vértebras y sobre todo pues en lo relacionado con las apófisis espinosas hay una característica que se debe resaltar que permite de hecho también reconocerlas cuando uno las encuentra sueltas y es que si bien al inicio de T1 más o menos a T3, T4 las apófisis espinosas se van haciendo más largas, hay un detalle y es que comienzan a inclinarse hacia abajo, como se puede apreciar, por ejemplo, en esta zona media de la columna torácica. Van dirigiéndose hacia abajo, casi diagonalmente o oblicuamente hacia abajo. Esto es verdad pues prácticamente para todas, sobre todo las de la zona media, excepto para T11 y para T12, que, en donde prácticamente la tendencia a ser oblicuas se va aminorando y vuelven otra vez a ser horizontales como normalmente son, es decir, dirigidas completamente hacia atrás. Entonces, digamos lo que es una característica también, digamos que es una característica propia que permite que en caso tal de que le pongan a uno una vértebra sola, así como esta, sin el resto de los esquemas que le permiten a uno ubicarse y le pregunten a uno de qué punto de la columna es, pues eso, una de las características que permite reconocer esa vértebra, pues es precisamente la apófisis espinosa inclinada hacia abajo, hacia atrás y hacia abajo como tal. Todas las 12 vértebras torácicas son típicas, es decir, yo en todas voy a reconocer las partes que mencionamos. Todas tendrán cuerpo vertebral, tendrán arco vertebral, pedículo vertebral, etcétera, etcétera. Digamos que es una norma para todas como tal, pero también tienen características que son propias. Ya mencionamos una, inclusive cuando decíamos que las apófisis espinosas eran pues en la zona media, inclinadas hacia abajo. Las apófisis transversas, por ejemplo, también son de hecho un poco más cortas, pero bueno, esto no es tan notorio. Yo creo que una de las características más notorias que tienen estas vértebras es el hecho de que sobre los cuerpos vertebrales, cerca al pedículo, cerca a las escotaduras vertebrales, sobre los cuerpos y sobre las apófisis transversas de muchas de esas vértebras, yo voy a encontrar siempre, o ellas van a tener unas carillas o unas superficies articulares, estas que estoy señalando con el puntero, que serán precisamente los puntos en donde las costillas se van a unir. Estas distintas superficies que se pueden apreciar tanto, como dije, en el cuerpo, en la parte superior del cuerpo, en la parte inferior y en las apófisis transversas, son precisamente las facetas articulares o carillas articulares o facetas costales, se pueden llamar también porque de ahí se unen o ahí se articulan las costillas. Son puntos de unión para las costillas, es decir, las costillas están unidas en estos puntos y en ese punto, precisamente para hacer la forma o dar la curva característica que tiene cada una de ellas. Yo las encuentro prácticamente en todas, aunque con ciertas variaciones, dependiendo de la vértebra en la que estemos ubicados, pero digamos lo que no voy a encontrar carillas o facetas articulares o facetas costales en las vértebras cervicales ni en las lumbares, sino que serán, digamos, lo que exclusivas, de localización exclusiva, en las vértebras torácicas. Mencionaremos a continuación algunos detalles de las vértebras lumbares, aunque realmente no son, ya no hay mucho detalle nuevo que mencionar aquí, porque las vértebras lumbares son, digamos, lo que la vértebra típica, incluso sobre la que estudiamos las partes de la vértebra hace unos momentos. Vamos a decir inicialmente pues, que son 5 vértebras,
todas típicas, nomencladas o enumeradas de L1 a L5, precisamente por el hecho de que tenemos la inicial del segmento, como ya habíamos explicado, y que se van a corresponder enteramente con la zona del abdomen. Todo esto estará relacionado con la cavidad del abdomen y con órganos abdominales, obviamente. Estas vértebras tienen, digámoslo que como características, y so pena pues de repetirme un poco, tendrán cuerpos vertebrales muy grandes, son de los más grandes, obviamente porque soportan mucho peso, y tendrán apófisis espinosas y transversas, de pronto aquí se ve mucho mejor, que son ya no largas, sino más bien cortas y chatas, como si fueran pequeñas hachas, como se puede apreciar en esta imagen. Tienen que ser precisamente así, muy robustas, grandotas y muy fuertes, de hecho, porque los músculos que se unen a estas estructuras son bastante fuertes también. Necesitan soportar esa carga que generan esos músculos, esa fuerza o esa presión que ejercen esos músculos como tal. Entonces serán de cuerpos grandes, arriñonados, grandes, voluminosos, y de apófisis chatas también, o de apófisis muy fuertes, muy robustas. Ya la razón es clara, porque soportan demasiado peso. No hay mucho más que decir, todas son típicas y ya hablamos de la nomenclatura de L1 a L5. De los siguientes segmentos, los dos segmentos o regiones inferiores de la columna que corresponden al sacro y al coxis, ya hemos mencionado algunos conceptos generales importantes. El primero de ellos es que están fusionados en los adultos, que están unidos, ¿no? Cada uno de ellos forma un hueso o una estructura ósea que se puede diferenciar claramente. El hueso sacro va a estar formado por 5 vértebras sacras en los adultos unidas, todas fusionadas, y que pese a que están así, digámoslo, unidas, se pueden reconocer los distintos segmentos vertebrales. Aquí aparecerían S1, S2, pues porque se nomenclan de la misma manera en que el resto de las vértebras, con la inicial del segmento y el número de vértebra. Aquí se pueden apreciar los segmentos de cada una de las 5 vértebras. Anatómicamente, el sacro tiene como característica grande también corresponderse ya no con el abdomen, sino con la pelvis. Esta es de hecho la pared posterior de la pelvis humana. La cavidad pélvica, de hecho, que sería todo esto que está en esa zona anterior, estará delimitada no solo por unos huesos que vamos a estudiar más adelante, que serán los coxales, no el coxis, sino los coxales o ilíacos, y en la parte de atrás o en la parte posterior, pues estará delimitado básicamente por el sacro y parte del coxis. También es importante mencionar el hecho de que en la vértebra S1, en conjunción con la vértebra L5, que estaría en este punto acá, es donde precisamente ocurre el fenómeno que mencionábamos al inicio del tema en cuanto a la transmisión de peso. Recuerden que habíamos dicho que una de las funciones de la columna era precisamente soportar peso y transmitirlo o transferirlo de manera simétrica hacia las extremidades inferiores. Ese fenómeno ocurre aquí en este punto, en la unión o en este bloque anatómico que forman la vértebra L5 y la vértebra S1. Ahí el peso es repartido entre las dos extremidades inferiores y por eso precisamente se ve que las vértebras van disminuyendo nuevamente de tamaño. Con respecto al coxis, pues ya mencionamos que también forma una estructura ósea compleja, o completa, perdón, fusionada, que a veces está hecha de 3 o 4 vértebras, que se nomenclan también de esta manera, también tienen su propio sistema de nomenclatura, CO1, CO2, etcétera, etcétera, aunque realmente no se usan mucho, no son puntos de referencia tan notorios como si lo pueden ser, por ejemplo, las vértebras sacras o las lumbares o las torácicas o las cervicales. Sin embargo, tienen su propio modo de nomenclarse o de llamarse también. Y una vez vistos algunos de los detalles que tenía la columna vertebral humana, pasemos a analizar la conformación anatómica de la caja costal, de la estructura que conocemos con el nombre de caja costal. Ya al inicio del tema habíamos esbozado el concepto de que lo que se conoce con el nombre de caja costal, pues es básicamente la unión de las costillas con el esternón y la columna por la parte posterior. Cuando utilizamos el término caja costal o también caja torácica, estamos haciendo referencia, como pasaba en la columna, no a una sola estructura, sino a un conjunto de huesos que forman un aspecto o una estructura macroscópica, como la que se está viendo en la imagen. Aquí tenemos otra imagen de la caja costal en donde
realmente se aprecia a lo que se denomina caja costal. En la imagen anterior, si se recuerda, se veían otros huesos como la clavícula, por ejemplo, que estaba puesta aquí, o la escápula, huesos que no pertenecen a esta estructura, que pertenecen a otra región distinta, que es la extremidad superior. Entonces, a lo que denominamos nosotros caja costal o denominamos caja torácica es a esto, a este conjunto de huesos que va a formar literalmente una caja, una cavidad que va a contener no solamente las vísceras del tórax, lo cual pues obviamente le da su nombre, sino también algunas de las vísceras abdominales. Y es importante como hacer la claridad de que realmente lo que se encuentra protegido por la caja costal, por las costillas, pues no son solamente vísceras torácicas. Muchos de los órganos, o algunos más bien de los órganos abdominales, están protegidos o quedan protegidos también por las costillas. Verbo y gracia, el hígado, por ejemplo, que es un órgano que tranquilamente puede ubicarse más o menos en esta posición que estoy subrayando con el puntero, o el estómago, sí, que estaría más o menos en esta posición, alrededor de esta zona, o inclusive los riñones que estarían hacia la parte de atrás, más o menos a esta altura. Es decir, el concepto es que la caja torácica, pues no solamente abarca el tórax, sino que abarca también la parte superior de las vísceras abdominales. Como dijimos, realmente la caja torácica está conformada por, si fuéramos a hacer la lista de las cosas que la conforman, estaría conformada inicialmente por este hueso que aparece en la parte anterior, que se conoce con el nombre de hueso esternal o esternón. Es de hecho el hueso más anterior que tiene toda la caja torácica. Estaría formada también por las costillas, como se ve aquí, sería como el segundo componente, y estaría formada en la parte de atrás, en la parte posterior, por la columna. En este caso, sí podemos decir que solo por la columna torácica o por el segmento torácico de la columna vertebral. Sí, la columna torácica, las 12 vértebras torácicas. Y adicional a eso, existen también estas estructuras que están uniendo las costillas con el esternón, que se denominan cartílagos costales, porque precisamente son estructuras cartilaginosas, no son huesos, y al estar pues, precisamente relacionadas con las costillas, se denominan cartílagos costales. Esas serían como las 4 cosas principales. Adicional a eso, pues habría que incluir las articulaciones, pero digamos que en cuanto a estructuras macroscópicas, a huesos, digámoslo así, o cosas que son fáciles de ubicar, no a uniones o articulaciones, estas serían las 4 cosas principales que la van a formar. Vamos a desglosar con un poco de detalle cada una de ellas para ver las principales características que tiene. Comenzamos hablando del esternón, que como dijimos ahora es el hueso que se ubica de manera anterior en toda la caja torácica o en la caja costal. Es un hueso plano que tiene la característica de tener esta forma de puñal o de daga y en el cual vamos a encontrar 3 partes anatómicas, como se aprecia en la imagen. Una porción superior o una parte superior que se conoce con el nombre de mango esternal o manubrio del esternón, que correspondería a toda esta porción, esta misma que se ve en la imagen aquí en este punto. Una segunda porción intermedia que correspondería al cuerpo del esternón, que va más o menos hasta esta unión o va hasta esta unión que estoy señalando, más o menos este punto o hasta este punto que está acá. Y una tercera porción inferior que se conoce con el nombre de proceso sifoides o apófisis o apéndice también, sifoides, así como aparece escrito en la imagen. Esas son de hecho las 3 porciones. Ahora bien, el esternón es un hueso que, como dijimos ahorita, se ubica anteriormente en el tórax y digamos lo que va a ser como el punto de remate final por la cara anterior que va a permitir cerrar la caja costal. Las costillas, como ya esbozamos en el punto anterior, en la columna torácica, las costillas están unidas a la columna torácica, pero hacia la parte anterior realmente las costillas no llegan al esternón, sino que se sirven de los cartílagos que están aquí, que son quienes finalmente se van a ligar a los distintos a las distintas partes o los distintos puntos que tiene el esternón. Es decir, el esternón cierra la caja costal por la cara anterior. En el esternón debemos reconocer algunos reparos óseos que son de importancia o que tienen relevancia desde el punto de vista anatómico, no solo por la unión de estructuras, sino también porque son puntos de referencia, sobre todo en la superficie, para ubicar órganos y distintas partes en el cuerpo. Vamos a coger, por ejemplo, el manubrio esternal,
Y en el manubrio esternal vamos a ubicar tres reparos que son importantes, que van a ser inicialmente esta muesca que aparece en la parte superior del esternón, esta hendidura que se palpa como, o se puede ver y palpar como si fuera realmente una depresión, que se conoce con el nombre de escotadura supraesternal o también se llama incisura yugular. Es el otro nombre con el que también a veces se conoce. Cualquiera de los dos se puede utilizar realmente, pero siempre hacemos referencia a lo mismo, a esta muesca que se alcanza a apreciar y a palpar en la parte superior del manubrio esternal. Ese sería el primer reparo importante para reconocer. Y adicionalmente estas dos muescas que se ubican hacia la parte lateral, que se van a conocer con el nombre de escotaduras claviculares, que son precisamente los sitios en donde las clavículas se van a articular o se van a unir al esternón, tal cual como aparece en esta imagen, aunque con un poco de detalle por el tamaño, pero sería en este punto como tal. Ahí en ese punto, en esa zona, se hace la articulación esternoclavicular, que es importante, sobre todo pues en la unión o en la funcionalidad que tiene la extremidad superior. Volveremos sobre eso más adelante en otro tema. La cuestión es que por ahora el reparo óseo que permite la unión de las clavículas va a ser entonces la escotadura clavicular. De igual manera es muy importante reconocer en el esternón esta unión, este punto de unión que está aquí, que se hace entre el manubrio o mango y el cuerpo. Aquí esta zona en donde se genera la articulación o se genera la unión. Ese punto normalmente en anatomía coincide con el punto en donde el esternón se está curvando. Habíamos dicho ahora que era un hueso plano y pues normalmente ahí se aprecia un pequeño cambio en la orientación del esternón. Esa unión que está aquí se conoce con el nombre de ángulo esternal o también se le denomina en anatomía ángulo de Lewis, precisamente pues en honor a la persona que lo describió. La idea es que este punto, que más o menos coincidiría aquí, en esta zona donde estoy señalando, es un punto de referencia importante porque en el tórax humano se puede palpar. Uno lo puede palpar sobre la piel porque pues, el esternón es prácticamente palpable por toda la cara anterior del tórax. Y este punto en particular, el ángulo de Lewis, se puede palpar como una pequeña prominencia o una pequeña elevación que más o menos está entre 3 y 5 centímetros desde la escotadura supraesternal hacia abajo. Es decir, desde este punto hacia abajo más o menos estaría entre 3 y 5 centímetros. Se palpa como una elevación y es importante porque sirve de punto de referencia para ubicar el sitio donde se inserta o donde está unido el segundo cartílago costal. Aquí se puede apreciar con cierto grado de detalle. Aquí se ve el manubrio nuevamente y se ve el ángulo de Lewis, esta prominencia que mencionábamos, que como dijimos coincide siempre con la inserción o con el punto donde se une el segundo cartílago costal. Este es un punto de referencia importante para tener también en cuenta a la hora de palpar el tórax por la cara anterior, así como la escotadura supraesternal también es un punto de referencia. Y finalmente en el esternón se deberán reconocer entonces estas estructuras o estas zonas que están hacia las caras laterales del esternón, en donde se unen los distintos cartílagos. A estas zonas simplemente las vamos a conocer con el nombre de escotaduras costales. Estoy hablando de todas estas pequeñas hendiduras que se ubican hacia los lados, que como se puede ver en la imagen, pues son precisamente el sitio donde se van a estar uniendo los distintos cartílagos costales. Básicamente va a ser en toda esta zona. Escotaduras costales en general, sin discriminar cada una de ellas, sino nombrarlas en general. Esos serían básicamente los reparos óseos principales a reconocer en el hueso esternal, además obviamente de las tres porciones o de las tres partes que tiene. Pasamos ahora a describir las costillas, los aspectos generales o principales de las costillas y de la caja y del resto de la caja costal, diciendo primero que todo que las costillas van a ser huesos planos. Puede parecer inicialmente huesos largos, pero tienen la característica propia de los huesos planos y es que son curvos, ¿no? Aquí se puede apreciar muy claramente cómo se encorvan desde la columna hacia adelante para finalmente tratar de ligarse a los cartílagos costales a este punto. Las costillas humanas son 12 a cada lado, es decir, nosotros tenemos 24 costillas, o lo que es lo mismo decir, 12 pares de costillas ubicadas a ambos lados del plano medio. La idea es que
las costillas no son todas iguales porque, como se puede apreciar en la imagen, la caja costal tiene una forma piramidal. Tiende a ser más estrecha en la parte de arriba, mucho más ancha en la parte del centro y vuelve y se encoge o vuelve y se disminuye de tamaño en la parte inferior. Eso hace entonces que no todas las costillas sean exactamente iguales. Por esa razón y por el hecho de que en la forma en que se unen al esternón o están unidas al esternón cambian, las costillas normalmente se clasifican. Si se detalla la imagen, se puede apreciar cómo al inicio de la caja costal, en las primeras costillas, prácticamente cada costilla tiene un cartílago, que serían estas estructuras que estoy señalando, un cartílago individual que la va a ligar o la va a articular con el esternón. En general se considera que las 7 primeras costillas, o más bien los 7 primeros pares de costillas, se denominan costillas verdaderas o verdaderas costillas por el hecho de que tienen precisamente un cartílago único o un cartílago individual que las une al esternón. Para ilustrar lo que estamos diciendo, aquí se puede apreciar cómo hasta la séptima costilla, si se sigue el recorrido de este cartílago, va a haber inclusive un cartílago que corresponde a esta costilla. Es decir, las costillas verdaderas serán todas las que tienen cartílago individual que las va a unir al esternón, incluyendo la séptima, que a pesar de que aparece este enredo aquí en la parte inferior, sigue teniendo su propio cartílago, que sería esta línea que estoy trazando con el puntero. En general, eso es, o a esas son las que se consideran verdaderas costillas. En cuanto a las costillas 8, 9 y 10, como se puede apreciar en la imagen, ellas tienen cartílago también para tratar de unirse al esternón. Pero las costillas o los cartílagos, más bien de las costillas 8, 9 y 10, no se unen directamente al esternón, sino que como se ve en la imagen, lo que hacen simplemente es ligarse o unirse, fusionarse con el cartílago de la costilla número 7. Esa es la razón por la que a estas 3 costillas o a estos 3 pares de costillas, la 8, la 9 y la 10, normalmente se les conoce con el nombre de costillas falsas. Las primeras 7, como dijimos, eran las costillas verdaderas, los primeros 7 pares, y los pares 8, 9 y 10 serán las que se conocen con el nombre de costillas falsas. La razón fue lo que acabamos de esbozar, el hecho de que compartan cartílago para unirse al esternón o para ligarse más bien al cartílago de la costilla número 7. Y quedan en la parte inferior 2 costillas que se aprecian de pronto un poco confusas en la imagen porque las está cubriendo, pero que sí se alcanzan a ver. La costilla 11, que sería esta, que se alcanza a ver por acá en la parte posterior, y la costilla 12, que serían estas. Estas costillas, pues no es que no tengan cartílago, porque como se ve en la imagen pueden tener un remanente de cartílago, pero lo más notorio es que no se unen al esternón. No es como los otros pares, los otros 10 pares de costillas que sí estaban unidos al esternón, aunque variando. Estas costillas no quedan unidas a nada por delante y esa es la razón por la que a estas costillas 11 y 12 se les conocen normalmente con el nombre de costillas flotantes. La costilla o los pares 11 y 12 son las famosas costillas flotantes. Entonces, repasando nuevamente o recapitulando, las costillas son huesos planos que van a estar siempre, digámoslo, dando la curva para para darle la forma característica a la caja costal. Y las vamos a clasificar según, pues no tanto el tamaño, aunque el tamaño nos permite también clasificarlas, pero más que todo sobre o según la forma en que se ligan al esternón. Quienes tengan cartílago individual, los primeros 7 pares serán las verdaderas costillas. Las costillas o los pares 8, 9 y 10 serán las falsas, precisamente porque comparten cartílago. Y la 11 y la 12, que no se unen al esternón, serán las costillas flotantes. Con respecto a los cartílagos costales, que serían estos componentes, pues lo que tendremos que decir es simplemente que se encargan de unir las costillas al esternón. Como ya esbozamos anteriormente, las costillas no están ligadas o no están articuladas directamente al esternón, sino que se sirven de este puente de cartílago para poder terminar, rematar la caja costal o unirse. Eso le confiere a la caja costal una serie de propiedades interesantes, entre las cuales está la resistencia y la elasticidad. La caja costal humana es una estructura bastante resistente y bastante flexible y elástica, gracias precisamente a estos cartílagos que están ubicados hacia la parte anterior. Esto en cierta manera hace que la caja costal no sea tan frágil o no se fracture ante mínimos impactos, sino que le da la capacidad de deformarse en cierta manera, precisamente por las características del tejido cartilaginoso, el de resistir impactos y el de ser como una especie de amortiguador, como alguna vez esbozamos. Entonces la idea es que los cartílagos costales pues no solamente unen
las costillas al esternón, sino que le confieren resistencia y le dan elasticidad a toda la caja costal en general. Ahora, una vez vistos, bueno, nos faltaría de todas maneras hablar del otro componente que sería la columna torácica, pero ya ese ya se estudió en detalle en el apartado anterior. Por eso simplemente nos quedamos con lo nuevo, que son estos tres componentes: costillas, cartílagos y esternón. Ahora, en cuanto a la caja costal, de manera global, también es importante reconocer algunos puntos o algunos reparos de importancia anatómica o de relevancia anatómica. Por ejemplo, ya en el conjunto de la caja costal es muy importante reconocer estos espacios que quedan contenidos entre las costillas y los cartílagos. De manera general, a todos estos espacios que están ubicados entre las costillas y los cartílagos se les va a conocer con el nombre de espacios intercostales. Siempre que hablemos de los espacios intercostales, estaremos hablando precisamente de estos huecos o estos espacios en los cuales van a estar ubicados unos músculos que estudiaremos más adelante que reciben precisamente el mismo nombre: músculos intercostales. Adicional a eso, debemos reconocer los dos orificios o las dos aperturas que tiene la caja torácica. La primera de ellas es esta apertura, este hueco que está aquí, o este paso que permite, digámoslo, el tránsito de las estructuras o de lo que viene del cuello hacia adentro. Por ejemplo, el aire, ¿no? La tráquea y ciertas vísceras caben por este hueco que está en la parte de arriba. Ese orificio que está aquí se llama precisamente orificio torácico superior, o también se le conoce con el nombre de abertura torácica superior. Estoy hablando de todo este orificio que está aquí, que es por donde entrarían teóricamente las cosas a la caja torácica. Se llama, como dijimos, abertura o apertura torácica superior. También se le dice orificio torácico superior, o se le puede llamar también, aunque el nombre a veces no se usa mucho, opérculo torácico, que sería pues como la parte de arriba o la parte donde se abre el orificio torácico superior. De igual manera existe este orificio que está en la parte inferior, o sea, todo esto que estoy tratando de señalar con el puntero, que correspondería al orificio torácico inferior o a la apertura torácica inferior. Es lo mismo, es simplemente el pasaje o la comunicación del tórax hacia el abdomen, este hueco que está aquí, digámoslo acá señalado. Ese sería el orificio torácico inferior. También es importante reconocer en la caja costal este ángulo que se forma aquí entre las costillas y el esternón, que se llama normalmente ángulo subsifoideo. Es realmente un ángulo, ¿no? Es un ángulo porque, pues, aunque aquí se ve como de cierta manera redondo, pues uno podría seguir, digámoslo, los lados y formar un vértice, y es a ese vértice, a este vértice que estoy señalando, al que se conoce con el nombre de ángulo subsifoideo. Subsifoideo, pues, por la posición que tiene de estar precisamente debajo del apófisis o del proceso sifoideo. Adicional a eso, es importante reconocer también en la caja costal este borde que forman los cartílagos, y aquí se puede ver de pronto con un poco más de claridad. Toda esta zona, que es palpable, de hecho, completamente en la caja costal de cualquier individuo. Este borde de cartílago se conoce normalmente con el nombre de borde costal inferior o reborde costal. Y pues el mismo nombre, yo creo que el nombre es bastante gráfico y ya dice a qué está haciendo referencia. El reborde costal o el borde costal inferior es esta zona que está aquí formada por los cartílagos, punto de referencia importante también en el tronco para tomar medidas o para ubicar ciertas estructuras, como veremos más adelante. Muy bien, y tal cual como hicimos con la columna, dejemos que de manera tridimensional la caja costal vaya girando para que nos muestre las principales estructuras que acabamos de describir. Ahí señalamos la columna torácica, que como dijimos hacía parte también de la caja costal, y se ve el aspecto que tienen las costillas tanto por la cara lateral como por la cara anterior. Ahí está el esternón, que ya aclaramos es el hueso más anterior que tiene, y van a estar los cartílagos costales, que ya dijimos que le daban flexibilidad y elasticidad y resistencia a la caja costal. Ahí están las dos primeras costillas, ¿sí? Que como dijimos son diferentes al resto. De la costilla de la tercera a la novena son más o menos similares, son costillas típicas, digámoslo así. Y eso es lo que hace que, como ya esbozamos, la caja costal tenga un aspecto piramidal o una forma como de pirámide, como se alcanza a apreciar pues ahí en detalle. Ahí están señalando las costillas, recuerden, la respectiva clasificación que tiene entre verdaderas,
falsas y flotantes. Ahí se puede apreciar muy bien la forma en que se ligan con los cartílagos al esternón. Si se analiza el esternón y se mira, pues van a ver entonces separado de la caja costal las tres porciones anatómicas que tiene, el manubrio o mango, el cuerpo y el apófisis sifoides. Y se puede apreciar en esta imagen, en esta proyección, la forma curva que tiene. Dijimos que era un hueso plano. Ahí están las escotaduras costales, donde se unen precisamente los cartílagos costales, y ese va a ser el ángulo de Lewis o el ángulo esternal, la unión del manubrio con el cuerpo, que como dijimos se palpa más o menos entre 3 y 5 centímetros desde la horquilla esternal o la escotadura supraesternal. Recuerden que el ángulo de Lewis coincide siempre con la inserción del segundo cartílago costal en este punto. También para recordar las escotaduras costales, cómo se van uniendo directamente a los lados del esternón. Ahí se pueden ver los cartílagos costales ya recomponiendo el tórax con la musculatura y los tejidos blandos. Este es el aspecto real que tienen los cartílagos y estas son las uniones entre las costillas y los cartílagos. El borde costal inferior, dijimos que era esto, lo que formaba la reunión de los cartílagos 8, 9 y 10. Ahí está el ángulo infraesternal o subsifoideo, o ángulo de Xavi, como también se le dice, es ese, es este que se palpa. Ahí se puede palpar tanto el proceso sifoides como el reborde. Las costillas flotantes. Y lo que dijimos que había que ubicar en conjunto en la caja costal. La parte de abajo, toda esta apertura de abajo, recuerden que se llama orificio torácico inferior, el pasaje o la comunicación entre el tórax y el abdomen, ¿sí? De igual manera, el orificio torácico superior o el opérculo torácico. Dijimos que era la comunicación entre el cuello y el tórax, por donde pasaban el aire y los alimentos. Y finalmente, pues los espacios intercostales que ahí se veía. Creo que con eso es suficiente. Ahí es una costilla típica. Como decíamos ahora, las costillas 3 a 9 tienen un aspecto muy similar de hueso, digamos lo que unas partes similares que son la costilla básicamente, o la cabeza, el ángulo y el cuerpo. Eso sería pues como para las costillas típicas de la tercera a la novena. Muy bien, y de esta manera entonces terminamos el reconocimiento de las estructuras principales de los huesos del tronco, es decir, el estudio general de la osteología del tronco, incluyendo la columna vertebral y la caja costal. Esperamos o espero que haya quedado bastante claro.